Ya aquí las dos, Mariana y yo, en el set de entrevistas. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a una persona que teníamos ganas de entrevistar desde hace mucho tiempo, que ya te lo habíamos comentado, que vos podés también entrevistarlo a través nuestro, enviando tus mensajes al 11-222. Estoy hablando y está acá con nosotros. Vamos a hablar con el señor Rafael Filisola, exministro del Interior. Vamos a hablar de todo un poco, de la seguridad, de lo que pasó, del EPP, y vamos a hablar también de su candidatura para el 2013. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le decíamos, no sabemos cómo decirle, exministro. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Bien. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por este espacio para conversar y a través de ustedes con la gente. Y bueno, muy contento siempre de estar de visita en la Red Guaraní. Así es, bueno, bienvenido, como siempre, y muy contentos nosotros de que estés aquí. ¿Cómo comenzamos? Claro, con tantas cosas. Con todo lo que hay que preguntar. Bueno, tenemos para toda la mañana. Tenemos para hablar mucho, pero me va a costar un poco llamarlo Rafael, pero voy a tener que aprender para comenzamos con el gratularlo así mismo con el título de ministro. Durante los últimos, no voy a hablar de años, pero durante el 99% de mi vida fue así que... Sí, por ahí nos sale. Mejor... Bueno, uno de los temas primeros, creo que conviene que arranquemos hablando de esto porque es un tema de actualidad, un tema del que todos opinamos, hay que decir esto, pero probablemente muy pocos conozcan verdaderamente lo que es el EPP, lo que es la lucha interna que está llevando adelante el gobierno contra el EPP. Y nos gustaría que puedas primero hacer una evaluación de la situación actual, porque conoces el avance, digamos, lo que se hizo ya en este gobierno y hoy con el estado de excepción lo que se está haciendo. Bueno, nosotros cuando empezamos, el EPP estaba en un proceso de crecimiento y de crecimiento y fortalecimiento, te diría. Y había muy poca información de inteligencia sobre cómo estaba el EPP. Era muy difícil dimensionar su peligrosidad. Es más, algunos informes, algunas especulaciones que había sobre dónde estaban, sobre cuántos eran, después nos dimos cuenta que no tenía ninguna relación con la realidad. A partir de ahí nosotros, hay que recordar que cuando yo asumí estaba secuestrado Luis Listro. Y bueno, después tuvimos el secuestro de Zavala. A partir de ahí nosotros lo que hicimos fue conformar un equipo especializado que trabaje exclusivamente el tema del EPP. Porque anteriormente lo que nosotros vimos es que se le asignaba el trabajo a los policías que tenían mejor calificación, pero también a los mismos policías se les estiraba cuando había algún problema. Entonces, no podían concentrarse en el tema del EPP. Entonces, lo que hicimos fue formar un equipo que exclusivamente se dedica al EPP. Se le dio todo el apoyo de ese equipo, se hicieron pruebas de fiabilidad, se depuró el equipo. Se le trasladó a gente que no reunía las condiciones. Entonces, es un equipo altamente calificado. Cuando yo dejé el ministerio, llevábamos prácticamente un año sin que ellos puedan hacer ninguna operación de importancia. Habían perdido a importantes integrantes del brazo armado. Se habían hecho, aparte de los integrantes del brazo armado, cayó el número 3, por ejemplo, en el orden de jerarquía. Aparte, cayó Severiano Martínez, que tuvo una actuación nefasta en el secuestro de Cecilia Cubas, por ejemplo, fue el que paró el vehículo de ella. Cayó también otro de los integrantes importantes del brazo armado. Unas semanas antes de que yo deje el ministerio, también fue capturado por la policía otro integrante del brazo armado. Y aparte de todos ellos, una de las cosas más importantes que se logró es, no digo desbaratar, pero desbaratar gran parte de la red de apoyo logístico. Yo sé que con la nueva administración sigue el mismo equipo trabajando, ¿verdad? Y ese equipo, yo por lo menos le tengo mucha confianza al equipo de trabajo que está. El EPP es un grupo muy peligroso, muy bien entrenado, y pero de todas maneras yo creo que es cuestión de tiempo que el EPP que sea desbaratado. Ese es el objetivo que habíamos trazado durante mi administración. El equipo de trabajo es más una de las personas más involucradas en los logros más importantes contra el EPP es el comisario general Pastore, ¿verdad? Que ahora es su comandante.
comisario Resquín, también un excelente oficial y su equipo, no le quiero mencionar a todos porque me voy a olvidar, me va a faltar siempre alguno, pero tienen realmente un equipo muy calificado, muy bien entrenado. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. Hay que darle mucho apoyo al equipo policial, a los fiscales que están trabajando. Tiene que haber apoyo también del Poder Judicial. Leí en estos días en el diario que no se puede hacer un allanamiento porque los jueces no están. Eso no puede ocurrir. Pero en estado de excepción eso no existe, ¿verdad? No, sí. El estado de excepción en nuestro país es un estado de excepción dentro de parámetros democráticos. Ajá. O sea, además nosotros hay que tener en cuenta también que el estado de excepción fue una iniciativa parlamentaria. Esta vez y la vez anterior. Nosotros nunca fuimos, por lo menos durante mi administración, nunca fuimos del criterio de recurrir a ese tipo de mecanismos constitucionales porque están pensados para otro tipo de situaciones. Acá estamos ante una banda criminal muy peligrosa, muy bien entrenada, que conoce muy bien el terreno, que tiene que ser combatida no con un despliegue masivo de fuerzas. El despliegue masivo también se necesita, pero para dar protección a la población. Sí. Pero para el combate es más importante el trabajo de inteligencia, es decir, es un trabajo más bien de precisión, de calidad, no de cantidad. ¿Cómo está ese trabajo de inteligencia en nuestro país? Bueno, nosotros dejamos, yo no puedo hablar en este momento porque no tengo la información que tienen el tema de inteligencia, el tema de... Son temas que se tienen que manejar siempre con mucha discreción, con mucha cautela. Ahora, nosotros hicimos un trabajo de fortalecimiento justamente de las capacidades de inteligencia de la policía. Uno de los grandes, yo te diría que dos grandes limitaciones grandes que encontramos fue, uno, la falta de tecnologías, la falta de una disciplina de trabajo en cuanto al procesamiento de la información. Bueno, no solamente obtener información, sino procesar la información. Y también la ausencia de elementos que permitan, que mejoren el trabajo científico de la policía. Yo te diría inteligencia y la parte científica, es un poco lo que vemos en la tele. Sí. Lo notable es que encontramos personal muy calificado dentro de la policía, pero que no tenían los elementos. Entonces lo que nosotros hicimos es más bien iniciar un proceso de inversiones para dotarle a la policía de los elementos tecnológicos y también el apoyo necesario. Mejoró mucho el trabajo y eso permitió justamente los logros, no solamente en materia de PP, sino en materia de narcotráfico. Por dar un ejemplo, en los primeros meses de este año, durante mi gestión, la policía duplicó en un operativo contra el tráfico de cocaína, duplicó el récord histórico que teníamos en el Paraguay. No estoy hablando de los últimos años, estoy hablando del récord de toda la historia del Paraguay. Y en un solo operativo se duplicó ese récord. Se hicieron muchas operaciones en lo que hace a crimen organizado, que la gente no ve muchas veces el crimen organizado como un problema, pero realmente es uno de los temas centrales que tenemos en el país y en la región. Y la gente cree que el crimen organizado es algo lejano. Muchas veces a mí me decían, pero el tema de las drogas es un problema de Europa, un problema de Estados Unidos. Por acá pasa nomás y queda algo de plata. Y realmente ese fue el pensamiento un poco de toda Latinoamérica. Decir, bueno, esto sirve para que la gente se haga de algo de dinero y sin embargo fue un gran error. Fue un gran error porque en realidad lo que ocurre es que el crimen organizado produce efectos también en la seguridad interna, o sea, los eslabones más débiles de la cadena criminal, qué sé yo, los que trafican, después se vuelven microtraficantes, el microtraficante también roba autos, y bueno, y en países como México se ha descontrolado tanto la situación de que hoy hay narcoterrorismo, que hoy hay narcosecuestros. Entonces, bueno, en todo eso se ha tenido muy buenos resultados gracias al fortalecimiento de las capacidades de la policía. Y es importante que estas nuevas administraciones sigan trabajando dentro de una política de Estado que nosotros dejamos como legado. ¿Cómo se da ese fortalecimiento? Te pregunto por lo siguiente. Justamente nosotros veíamos y compartíamos la noticia de efectivos policiales que
esta contradicción entre que si los policías luego eran inútiles, por eso se cruzaron las balas, o efectivamente fue un atentado del EPP. Algunos efectivos policiales, y vos sabés que muchos hablan con la prensa pero no en micrófono, y que decían, nos está humillando, diciendo que no se sabe, porque en realidad salía uno de los jefes de la zona y decía, sí, para nosotros fue un atentado, salía la fiscal y decía, sí, para nosotros fue un atentado. Luego veíamos en los medios las condiciones de esas comisarías o subcomisarías, habiendo, si se dio tanto dinero, si hubo verdaderamente ese refuerzo presupuestario, ¿dónde se fue y por qué no se ve hoy en el resultado? Es todavía muy temprano, ¿por qué no se ve eso en la formación, en el respaldo a la policía? Rafael, vos que conocés de adentro. Sí, no, el dinero realmente se ve. Fíjate vos que nosotros empezamos nuestra gestión con 300 vehículos funcionando, dejamos la Policía Nacional con más de 1000 vehículos funcionando, en buen estado. Estoy hablando de vehículos en perfecto estado. ¿Y a dónde se designaron esos vehículos, por ejemplo? No, se repartieron por todos los lugares. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ¿En la el zona... norte? Sí, la zona de San Pedro, la zona de... Por lo menos en cada uno de los departamentos de la zona norte se han dado, qué sé yo, alrededor de más de 40 vehículos en cada departamento. O sea, San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, fueron justamente zonas donde hay mucha actividad del crimen organizado, fueron las zonas más reforzadas. También se compraron armas, se invirtió mucho en tecnología. Por ejemplo, este año durante mi administración, se le entregó por primera vez pistolas reglamentarias a los 1.400 policías que egresaron. No, el dinero se utilizó y... Ahora, lo que pasa es que eran tantas las carencias de la policía, por ejemplo, en materia de construcciones. ¿No? La policía tiene más de 1000 estaciones de policía. Y el tema de construcciones no es solamente tener el dinero, tenés que tener el proyecto, o sea, es todo un trabajo. Nosotros realmente hicimos un plan de inversiones a 5 años. Este año era el año pasado nosotros le pedimos al Parlamento para este año. Le pedimos presupuesto para empezar construcción. Empezamos, acá en Capital, en Central, empezamos a levantar, y varias comisarías, por ejemplo, para citarte, la zona norte, Curuzú de Hierro y Jubañandú eran comisarías que estaban destruidas cuando yo asumí. Y yo pregunté cómo es que y fueron destruidas por el EPP. Yo le pregunté a la gente cómo es que estas comisarías están destruidas y la gente eran zonas liberadas, y me dijeron, no, lo que pasa es que no podemos reconstruir porque el EPP amenaza con atacarle a los constructores y nadie se va. Entonces pusimos guardia de la FOPE y así se reconstruyeron esas 2 comisarías. A mí me dijeron hace poco, leí en el diario, dijeron, eso reconstruyó la comunidad. Sí, es cierto, nosotros contamos con el apoyo de la comunidad, porque en ese momento no teníamos presupuesto, pero el equipamiento hicimos nosotros, la protección y también una parte importante de la inversión hicimos nosotros, y lo más importante, la decisión política y poner fuerzas de élite para proteger a los constructores y dejar fuerzas de élite en la zona. Ahora, realmente el EPP actúa de una manera cobarde, ataca justamente los puestos más débiles. Los puestos más débiles, que hay 1000, o sea, pero de todas maneras lo que nosotros hicimos y nos dio muy buenos resultados, es que teníamos a 2 altos oficiales de la policía recorriendo una vez a la semana por lo menos cada uno de los puestos. Llegaban de sorpresa y veían las necesidades y todo lo demás, y eso evitó realmente por mucho tiempo, pues, la policía es el blanco primario del EPP, y eso evitó por la mayoría de las víctimas, una gran parte de las víctimas son policías, víctimas fatales. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, a la vuelta vamos a continuar con esta interesantísima entrevista, pero yo ya te hago la pregunta que quiero que nos respondas a la vuelta del corte. Mariana decía al inicio de esta entrevista, vamos a hablar de algo que es el EPP, que todos opinamos, ¿verdad? Pero qué mejor que Rafael Filisola, que está acá con nosotros, para que nos pueda explicar un poquito y responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo no se les agarra a los del EPP si son unos cuantos nada más que se sabe que están ahí? Porque todo el mundo opina, ¿verdad? ¿Por qué no se va toda la policía, los militares, entran, hacen un rastrillaje y les agarran? Vos te preguntaste eso también, seguramente en alguna reunión escuchaste. Bueno, a la vuelta del corte, Rafael Filisola nos va a responder.